Bienvenido una vez más al Juicio del Gamer. Y el día de hoy lo que vamos a hablar es el legado de Game Boy y Game Boy Color. No lo quise hacer por separado el legado porque el Game Boy Color es una versión pro del Game Boy. No es tal cual un cambio de generación tal cual, simplemente es como un upgrade. En este caso, si lo ponemos como en las portátiles sería como el DSi, que hay juegos exclusivos del DSi, del 10, la parte digital, porque es donde permitía la tienda y todo eso. Y tenía nuevas funciones que el 10 original no tenía. O como el New 3DS y el 10, que había juegos exclusivos del New 3DS como Xenoblade o Hyrule Warriors o Minecraft. Y también los emuladores de Super Nintendo nomás se pueden jugar en el nuevo 3DS, que era un Punch, como una versión Pro si lo queremos ver así. Pero en ese caso el Game Boy Color era algo similar. Y quiero hablar de los orígenes. El primer Game Boy original da ese punch porque era como jugar una NES en modo portátil, pero en blanco, en verde raro. Había varios ports, había varias adaptaciones del NES a la versión de Game Boy. Lo que lo hizo interesante es de que pues gastaban 4 pilas el original. Luego eran 2 pilas con el Game Boy Pocket y era en blanco y negro. Y lo que le hacía interesante era el modo portátil y la cantidad de juegos que metían, que eran muy innovadores, desde juegos de disparos, juegos de aventura, juegos tipo arcade, juegos JRPG, de aventura, de peleas, etcétera. Entonces tuvo una muy buena librería exclusiva donde nacieron franquicias muy interesantes, sobre todo la de Fiebre Amarilla inició con el Game Boy y también el Tetris. Por estos dos juegos fue que el Game Boy y el Game Boy Color fueron la primera consola que superaron más de los 100K de millones de unidades. Vendieron más de 100 mil millones de unidades. Entonces es algo muy fuerte en la época. Precisamente 117 y ahorita es la cuarta consola más vendida de la historia. Entonces el fenómeno Tetris se adaptó bastante bien en Game Boy. Y pues esa parte principal, la diferencia de sus competidores, que prácticamente eran versiones portátiles de las de sobremesa, como el Neo Pocket o el Saga Gear, pues Game Boy lo que lo diferenció fue la sencillez, que era barato, tenía una librería única y exclusivamente para ese software, y también pues los gastos no eran tanto, en los otros ocuparán muchísimas baterías y menos horas. Entonces eran muy potentes, pero no eran innovadores, como fue en su caso de Game Boy. Y pues a mí me trajo muchas horas de diversión. Mis orígenes era de que el Game Boy original pues era prácticamente mi hermano. Él inició con algunos juegos, inició con los Pokémon. Posteriormente vimos que salió el Link's Awakening, el Mario Land 2, el Metroid, Tetris y había una variedad de juegos. Posteriormente donde yo me enclavé más fue en Game Boy Color, pues, salieron los Zeldas, salió Mario Bros. Deluxe, salió Wario, salió los Pokémon Gold y Silver, que te permitía jugar los colores pero más sencillones. Pero ya con el Game Boy Color ya se inyectaba todavía más el color. Entonces era esa parte que lo hacía interesante pues de esta consola de Game Boy Color. Trajo franquicias, principalmente la Fiebre Amarilla era boom en ese entonces. Los tres celdas que sacaron eran muy buenos, nada que envidiar a los de sobremesa, pero sí traían su toque único. Metroid era bueno, Mario Land 2 era bueno, y pues los juegos que empezaron a salir eran que te entretenían, eran retadores, y a la vez pues era lo que hacía el factor principal de Game Boy, que era jugar portátil. Te entretenía portátil, por ejemplo, tenías que ir un traslado, en un viaje, incluso ahí en tu cama, pero lo podías jugar de una forma muy a gusto. Y fue una forma muy innovadora que lo que trajo hoy en día. Y ese es precisamente el legado que trajo Game Boy, de que trajo franquicias nuevas, adaptó un mundo, trajo varias versiones y las readaptó a la forma de Game Boy. Era una portátil como una NES, porque tenía parecido el control a una NES, pero en forma portátil. Y
Pues finalmente era el primero que hizo la conexión de entre jugadores. Con el cable Link fue la primera vez que se pudieron conectar entre jugadores. Y que conectó varias franquicias para conectarlas a la parte de sobremesa. Fue lo que hizo el gran legado de Nintendo. Yo creo que el principal fue... No fue la primera portátil, pero fue la primera portátil dedicada. Y que trajo todo ese boom en la parte de los videojuegos. Conectó muchísimos jugadores. Y también pues consumió muchas horas de diversión en forma portátil. Bueno, ese es el legado que trajo Game Boy y Game Boy Color. Si tienen anécdotas o cosas que comentar para esta gran consola, pues ahí está la caja de comentarios. Ahí son más que bienvenidos. Y suscríbanse al canal, eso me va a ayudar mucho. Soy el Juicio Gamer y eso es todo por el día de hoy. Les deseo una buena tarde, noche o día donde quieran que estén. Nos vemos, adiós.